Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Sí. Buenas noches, amigos. Estamos en la Casa de la Constitución, hoy miércoles, en nuestro programa Agenda Constitucional. Hoy hemos publicitado una entrevista exclusiva, porque el caso lo amerita, con el doctor Carlos Messía Ramírez, ex presidente del Tribunal Constitucional, donde íbamos a tocar justamente el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema de Nadine Heredia. Lastimosamente, por motivos académicos, el doctor Carlos Mesías nos ha informado que el día de hoy no va a estar con nosotros, pero sí hay el compromiso de estar en el próximo programa, ya sea en coloquio del día lunes o en agenda constitucional de la próxima semana. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes y también a través de sus preguntas esta noche para hacer un comentario de, yo considero, dos noticias importantes esta semana, no solamente en el aspecto político, sino, creo yo, en noticias que repercuten en el quehacer nacional en lo que se refiere a la lucha frontal contra la corrupción. Dos temas que quiero yo tocar en el programa y quiero compartir con ustedes a través de sus preguntas. Uno es el tema de la procuradora Julia Príncipe, la cual fue destituida de su cargo el día de ayer vía una resolución en el Diario Oficial del Peruano. Vamos a analizar esa noticia que para nosotros los abogados es muy importante, porque ella como procuradora venía trabajando en el tema de lavado de activos, que es un delito muy grave en el país. Luego vamos a tocar también el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos a hacer un análisis de esta sentencia muy importante. No vamos a profundizar el tema porque vamos a conversarlo con el doctor Carlos Mesías el lunes o miércoles. Hay un compromiso ya de tocar el tema con él. Así que vamos a desarrollar un pequeño análisis de esta sentencia, que es muy importante porque marca una pauta jurisprudencial en el Tribunal Constitucional para futuros casos de habeas corpus y amparo. Bien, entonces, dicho esto, estamos en nuestro programa Agenda Constitucional de los días miércoles y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retornar para conversar sobre la destitución de la procuradora Julia Príncipe. Hacemos una pausa y regresamos. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de una nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlos por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Tito Borea, un maestro al que reconocemos
reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el último acá. Hemos estado en Iquitos, vamos a ver en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el último acá. Hemos estado en Iquitos, vamos a ver en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bien, la semana pasada en el Congreso de la República se debatió la interpelación al ministro de Justicia, Adrián Sen, a quien se le hizo unas 13 preguntas, todas ellas referidas a la actuación de la ex procuradora ahora, la doctora Julia Príncipe Trujillo. En esta interpelación, los congresistas le inquirían al ministro el por qué había ordenado su despacho callarla en cuanto a las declaraciones que ella vertía referente a diversos temas que ella conocía dentro de su investigación o dentro de su papel de procuradora.
el Congreso de la República, luego de escuchar al ministro, entró a un debate muy largo, de más o menos 3 horas, donde en el calor del debate ya más o menos se preveía cómo iba a terminar esta interpelación o cuál era el rumbo de la interpelación. De las 9 bancadas existentes en el Congreso, prácticamente existían solamente 2 bancadas que le daban un cierto respaldo al ministro en cuanto a esta primera intervención de acallar a los procuradores públicos en sus denuncias, en las investigaciones que ellos venían realizando a través de su trabajo diario. Entonces, terminado el debate en el Congreso, se sentía ya que la suerte del ministro estaba echada, porque de 9 bancadas, 7 comenzaron a inclinarse ya por la censura, luego de la interpelación, y comenzaron a sacar las firmas necesarias para interponer ya el procedimiento de desafuero. Bien, eso pasó la semana pasada. Luego de haberse reunido las firmas, lo cual era un mínimo de 33 firmas, las bancadas de oposición, hoy en mayoría, lograron superar largamente esas 33 firmas, ¿no?, para lograr presentarlo por mesa de partes, y con 41 firmas presentaron el día jueves de la semana pasada, el día del Pleno, el documento con el cual prácticamente la suerte del ministro estaba echada. De acuerdo al procedimiento parlamentario, se tiene entre 4 y 10 días para ya entrar a la discusión de fondo sobre la suerte del ministro. Y fue así que el día lunes de esta semana, o sea, antes de ayer, conociéndose ya la inquietud de diversos congresistas, de diversas bancadas, en cuanto a haber conseguido no solamente las firmas, sino también haber tomado consenso para el retiro de este ministro de Justicia, en el Palacio de Gobierno, el ministro Cateriano, con sus ministros de su gabinete, le dieron el respaldo, me acuerdo, por la noche, el día lunes, al ministro Arancel, manifestando pues que no estaban de acuerdo con la censura y por lo tanto argumentaban que censurar a un ministro en estos momentos era prácticamente atentar contra la democracia en el país. Bien, eso era la opinión del partido de gobierno, pero lo que no se sabía era que entre gallos y medianoche ellos ya habían prácticamente preparado una resolución suprema en la cual daban por concluida la designación de la doctora Julia Príncipe Trujillo como procuradora pública especializada en delitos de lavado de activos. Eso era el día lunes por la noche. El día martes, ayer por la mañana, ya salió publicada en el Diario Oficial del Peruano dicha resolución suprema y se confirmaba lo que era un rumor. Lo que era un rumor se confirmaba el día de ayer y apareció en las normas legales del Diario Oficial del Peruano la resolución suprema 192/2015 IUS, en la cual daban por concluida la designación de la doctora Julia Príncipe Trujillo. El día de ayer también en el Congreso se había citado a pleno a las 4 de la tarde. Ya imagínense la noticia que se había dado, generó pues una bomba política, donde todos los partidos de oposición al gobierno sentaron su voz de protesta ante una decisión que era no solamente injusta, sino abusiva, porque todo esto tenía relación directa, ¿no?, con la investigación que se llevaba a cabo
contra la primera dama, la señora Nadine Heredia. Entonces, ayer prácticamente la suerte del ministro estaba echada, luego de la publicación de esta resolución suprema en la cual daban por concluida esta designación. Y no le quedó más remedio al ministro no esperar hasta el día de jueves, hasta el día de mañana, en que se iba a debatir y votar la censura, donde iban a alcanzar prácticamente pues la mayoría necesaria para esta censura cantada, y el ministro, ante la avalancha de críticas, ante la avalancha de manifestaciones de apoyo a la procuradora de todos los frentes, de todos los partidos, se vio precisado renunciar a su cargo de ministro. Pero antes de renunciar a su cargo de ministro, se fue presentando una denuncia muy grave, ¿no? O argumentando una denuncia muy grave contra la procuradora, hecho que nosotros consideramos un golpe bajo, definitivamente. Amparándose en una noticia que ya había sido publicada años atrás en un panfleto denominado Juez Justo, justamente un panfleto que fue utilizado por la mafia de Orellana contra la procuradora Príncipe, el ministro increíblemente lo mostró como prueba para desacreditar a esta procuradora. Pero creo que el tiro le salió por la culata, porque en vez de encontrar apoyo, encontró un total repudio a esa actitud como abogado, el abogado, un repudio generalizado, no solamente del público en general, sino también, creo yo, de los colegios de abogados, de los abogados en general, porque no puede ser que ante una situación de esta naturaleza, ante una noticia de esta trascendencia, se pueda jugar pues contra el honor de una persona, realmente. Tratar de desacreditarla para justificar una resolución de destitución. Entonces el tiro le salió por la culata al ministro, tuvo que renunciar, nadie lo apoyó ni en el gobierno, nadie salió a respaldarlo ya, en el Congreso apoyos tímidos del congresista Otárola de Abugataz, pero nada más, no se escuchó ningún comentario favorable, y así terminó este ministro, ¿no?, de Justicia, Adrancén, su participación en el Ejecutivo, salvándose, eso sí, de que lo censuren en el Congreso el día jueves, censura por demás cantada. En fin, terminó la participación de este ministro, pero quedó para la opinión pública una gran preocupación. ¿Qué va a pasar con esta Procuraduría? Porque al haber sido descabezada, su principal actora, en este caso la doctora Julia Príncipe, ¿en qué condiciones se queda esta Procuraduría? Que definitivamente tiene casos muy importantes, en la cual participa como defensora del Estado. Y aquí hay que hacer una diferenciación y una apreciación, creo yo, constitucional, porque sabemos muy bien que el artículo 47 de la Constitución señala que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. Y un procurador público, lo dice la Constitución, defiende al Estado y no defiende al poder de turno. Es por ello que, si nos piden una opinión al respecto, nosotros consideramos que esta destitución, si bien es cierto, es un cargo de confianza del Poder Ejecutivo, en este caso del Presidente de la República, quien es el que nombra a los procuradores, estuvo concordada con la participación que tuvo esta valiente procuradora defendiendo sus fueros, porque el motivo de la destitución fue que esta procuradora tuvo la osadía para ellos de entrometerse en una investigación contra la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Entonces, ese fue el error
que cometió la procuradora supuestamente en meterse con la esposa del presidente de la República, ser incómoda para el gobierno, ser incómoda para la primera dama, y pagó las consecuencias de esa actitud, para mí valiente, con su destitución en el cargo de procuradora. ¿Qué va a pasar después de esta destitución? Bien, el presidente, así como lo ha destituido, en estos días seguramente va a nombrar a un procurador o procuradora en este despacho, como hoy, por ejemplo, ya nombró al ministro, ¿no? Ya en estos momentos debe estar juramentando el nuevo ministro de Justicia, pero ahora la opinión pública va a mirar con otros ojos quién es el nuevo procurador o la nueva procuradora para los temas de delitos de lavado de activos, donde está bien comprometida la primera dama de la nación. Entonces, estos temas de lavado de activos, del papel de la procuradora, tiene mucho que ver con la sentencia que el Tribunal Constitucional también el día de ayer publicó en el diario oficial El Peruano hoy, pero ayer salió en todos los medios que el Tribunal Constitucional también resolvió un habeas corpus de la primera dama de la nación, en la cual exigía ella a la justicia que no se le investigue justamente por el delito de lavado de activos, que ya venía siendo procesado en otra fiscalía con la participación de la procuradora Julia Príncipe. Bien, entonces, este ha sido un resumen así ajustado de la destitución de la doctora Julia Príncipe, del papel que jugó la doctora Príncipe en esta investigación que se viene realizando en estos momentos en una fiscalía, y que esperamos que no tenga ningún retraso ni tampoco tenga ningún efecto negativo al momento que el fiscal tome la decisión de formalizar la denuncia ante el juez penal. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a retornar ahora sí para hacer un pequeño análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus planteado por la primera dama de la Nación contra la Fiscalía de la Nación para que no se le investigue por el delito de lavado de activos. Una pausa y regresamos. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político.
Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Bien, antes de pasar a hacer un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que hay una pregunta del público. Vamos a contestar. Hay una pregunta que quiero responder. Dice Lima: Julia Príncipe va a estar en campaña política en el 2016 y con dinero del Estado. Es una pregunta que nos hacen. Bueno, lastimosamente en el Perú, los partidos que están en campaña tratan siempre de buscar figuras públicas, ¿no?, para llevarlos en sus listas congresales o de repente en sus planchas presidenciales. Entonces, eso lo estamos viendo ahora, que ya hay prácticamente 5 partidos que están lanzados en campaña permanente. Tenemos al partido de Keiko Fujimori, al partido de PPK, Kuczynski, tenemos a Alan García, tenemos a Toledo, ahora tenemos a Acuña, Antero Flores, bueno, por ahí hay otros candidatos más que ya comenzaron su campaña de manera anticipada sin haber convocatoria. Pero en fin, estamos en el Perú. Posiblemente, no digo, no confirmo nada, pero yo supongo que alguno de estos partidos seguramente va a acercarse a la doctora Julia Príncipe y le propondrá, pues, ¿no?, participar en su plancha o de repente en su lista congresal, pero eso dependerá única y exclusivamente de ella. Ella no tiene ningún impedimento para postular a ni una plancha, a ninguna lista congresal, no tiene impedimento, es ciudadana peruana, vive en el país, es una gran profesional y por lo tanto seguramente ella tomará la decisión que más le favorezca. Ella es una abogada dedicada al litigio a favor del Estado hace mucho tiempo y tomará las decisiones que ella considere pertinente más adelante. Bueno, eso es en cuanto a la pregunta que nos han hecho y no quería dejar de contestar. Bien, entonces tenemos una sentencia que el día de ayer el Tribunal Constitucional dictó y publicó en su página web inclusive. Expediente 5811-2015, Lima, Nadine Heredia Alarcón, sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 20 de octubre de 2015, en la cual el Pleno del Tribunal Constitucional, miren, el Tribunal Constitucional está conformado por 7 miembros, y cuando estamos hablando del Pleno, eso significa que todo el tribunal, los 7 miembros, han participado en esta sentencia. Pero tenemos, creo, de vacaciones a un magistrado, por lo cual solamente participaron 6 magistrados. Estuvieron los magistrados Urbiola Ani, que es el presidente, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña Barrera. Fueron los magistrados del Tribunal Constitucional que expidieron la sentencia en la cual han resuelto un recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador Público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público y el fiscal provincial de Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en delito de lavado de activos
y pérdida de dominio contra las sentencias que se habían expedido tanto en primera como en segunda instancia en la Corte Superior de Justicia de Lima, las cuales habían declarado fundado el habeas corpus que se había presentado a favor o en favor de la señora Nadine Heredia Alarcón. ¿Y qué dice esta sentencia del Tribunal Constitucional? Esta sentencia del Tribunal Constitucional resolvió revocar la sentencia del 14 de agosto de 2015 y su resolución aclaratoria del 14 de septiembre de 2015, emitida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como la sentencia del 8 de junio de 2015, emitida por el 43º Juzgado Penal de Lima, y en consecuencia declarar infundada la demanda promovida por doña Nadine Heredia Alarcón, que debe ser entendida como una de amparo. Bien, entonces tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional emitida por el Pleno de 6 magistrados, la cual resuelve revocar un habeas corpus que venía siendo favorable a los intereses de la señora Nadine Heredia y la declararon infundada. Ahora, esta sentencia es importante porque marca, desde mi punto de vista, un hecho muy importante en lo que se refiere pues a la interpretación constitucional de una sentencia de este tribunal. Entonces, aquí se objetaba varios asuntos, hasta 5 puntos creo yo estaban en discusión y eran justamente mérito de las participaciones tanto del procurador del Ministerio Público como de los abogados de la señora Nadine Heredia. Estos 5 puntos versaron sobre lo siguiente: 1, si el Tribunal Constitucional era competente para resolver este recurso de agravio constitucional, ¿no?, presentado por el Procurador Público de la Fiscalía de la Nación, porque de acuerdo al argumento de la defensa de la señora Nadine Heredia, manifestaban que el Código Procesal Constitucional señalaba que cuando el demandante obtenía una sentencia favorable en segunda instancia, ahí terminaba esta acción de garantías y por lo tanto no había ningún recurso, ¿no?, que lo elevara al Tribunal Constitucional para su revisión. El segundo punto de discusión en esta sentencia fue si una investigación preliminar no justifica la interposición de un habeas corpus. Eso es muy importante. El tercer punto era si una segunda investigación fiscal no afecta el principio del neves in idem. Esto significa que una persona no puede ser procesada ni investigada 2 veces por un mismo hecho. El cuarto punto en discusión era el habeas corpus debe otorgarse solo a una persona y no tiene efectos colectivos. Y el quinto punto era no correspondía un recurso de habeas corpus, sino uno de amparo a esta clase de denuncias o demandas que se había interpuesto. Bien, vamos a analizar todos estos puntos. Y bien, en cuanto a la competencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional señala en su sentencia que ya existe en anteriores fallos una jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional en la cual se señala claramente en estas sentencias que tratándose de 3 delitos de narcotráfico, de lavado de activos y de terrorismo, el Tribunal Constitucional sí es competente para revisar un recurso extraordinario de revisión de esta sentencia, porque señala el tribunal que afecta estos 3 delitos gravísimos, no solamente afecta la jurisprudencia nacional en cuanto a la protección de derechos, sino también afecta a la sociedad. Entonces, el Tribunal Constitucional, para declarar procedente, primero, el recurso del Procurador Público del Ministerio de la Fiscalía, para declarar procedente la revisión de este recurso, señaló que sí, el tribunal era competente
basándose en 2 sentencias del Tribunal Constitucional. De esta forma quedó zanjado el tema si el Tribunal Constitucional era competente o no para hacer una revisión de una sentencia que había sido favorable a los intereses, en este caso, de la señora Nadine Heredia. Otro punto también que estuvo en discusión y fue materia de contradicción era si una investigación preliminar a cargo del Ministerio Público, de un fiscal, no justifica la interposición de un habeas corpus. Al respecto, ¿qué dijo el fiscal a cargo de la investigación? Señala, y con justa razón, porque está amparado no solamente en su ley orgánica, sino en la misma Constitución, que el Ministerio Público no tiene una función coercitiva, en el sentido de que el Ministerio Público, como encargado de la legalidad en el país, de la investigación del delito, no tiene facultades coercitivas, por ejemplo, de sentenciar a una persona. Solamente tiene una facultad de investigación y, por lo tanto, esa investigación preliminar, ¿a qué apuntaba? Apuntaba a obtener los medios probatorios suficientes para que el fiscal, a través de esta carpeta preliminar de investigación, logre reunir los indicios y pruebas necesarias para que en el momento oportuno, luego de haber realizado toda la carga probatoria y los peritajes pertinentes, porque estamos hablando acá de un delito de lavado de activos, donde definitivamente pues aquí se tenía que pedir intervención de la SBS, de la Contraloría, de peritos contables, de contadores especializados, cruzar información, abrir secreto bancario y todas las investigaciones pertinentes, peritajes muy importantes para determinar el origen del dinero. Entonces, todo es una investigación preliminar a cargo del fiscal, y entonces la pregunta era, ¿esa investigación preliminar amerita un habeas corpus que, de acuerdo a la Constitución, miren, es muy importante saber esto, la Constitución señala que el habeas corpus solamente procede ante un hecho u omisión por cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Y cuando hablamos de libertad individual, siempre un habeas corpus está concordado con la libertad personal o, en este caso, pues una prisión indebida, un abuso, en este caso, del derecho a la libertad de una persona. Pero una simple investigación fiscal tiene o amerita un habeas corpus. Esa es una gran pregunta que se hacían seguramente los miembros del Tribunal Constitucional, así como también el fiscal a cargo de esta investigación en su recurso respectivo. Entonces, el Tribunal Constitucional zanjó esta duda, esta contradicción, señalando que el fiscal tiene competencia para abrir cualquier investigación, y esa investigación no justifica que a través de una acción de garantía se paralice. Entonces, el Tribunal Constitucional zanjó esta posición y manifestó que una investigación preliminar no afecta la libertad individual de ninguna persona, y por lo tanto zanjó una segunda contradicción que era muy importante aclarar y que hoy sabemos, ya con la sentencia en la mano, que una investigación fiscal no se puede paralizar si es que no es una cosa decidida. Bien, otro punto también muy importante que zanjó la sentencia del Tribunal Constitucional es si esta segunda investigación fiscal afecta o no afecta el principio del leves in idem. ¿Esto qué significa? Si una persona que ya fue investigada por los mismos hechos hace un tiempo determinado, puede nuevamente ser investigada por los mismos hechos, sin que exista prueba alguna.
o si existiera prueba alguna, no es suficiente para abrirle una nueva investigación. Entonces, la defensa de la señora Nadine argumentó que ella ya había sido investigada de hace 4 años atrás. Y es más, argumentaba que en esa investigación, que tuvo 2 instancias, un fiscal provincial y en queja un fiscal superior, esa investigación ya había resuelto el problema de fondo que era el lavado de activos, donde se había comprobado, dice la defensa, que se había probado que el dinero provenía de fuentes lícitas, esto es, de los contratos de asesoría que la señora Nadine Heredia había realizado en los años 2005 a 2009, cuando todavía no llegaban al poder. Y por lo tanto todo el dinero que estaba en juego estaba justificado con estos contratos de asesorías, artículos que escribía en diversos periódicos o informes que otorgaba a empresas privadas, y dinero también que era del sueldo de su marido, de este caso, en ese momento, del candidato Ollantumala. Y por lo tanto el fiscal de primera instancia señaló que no estaba probado el delito y por lo tanto archivó la denuncia en primera instancia. Esta denuncia fue materia de revisión a través de una queja, miren, y la queja fue presentada precisamente por la doctora Julia Príncipe en ese momento. Estamos hablando ya del año 2008-2009, en la cual ella ya se había hecho cargo de esta Procuraduría Pública del lavado de activos. ¿Y qué dijo el fiscal superior? El fiscal superior revisó esta carpeta fiscal y casi con los mismos argumentos, sin haber considerado los argumentos de la queja de la Procuraduría Pública, en la cual ella solicitaba que se haga un peritaje contable, un peritaje de todo el dinero que ella había recibido de empresas, de personas naturales, que se investigue si esa procedencia era lícita o ilícita. Pero el fiscal superior señaló pues que no procedía a ese nivel pedir un peritaje y por lo tanto confirmaron el archivo de esta denuncia. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Se cumplió con este principio del ne bis in idem, que significa que ya hubo una investigación y por lo tanto ya no se le podía investigar a la señora Nadine Heredia por los mismos hechos? Bien, esta contradicción o esta duda fue resuelta por el Tribunal Constitucional en esta sentencia. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Que dice, el Tribunal Constitucional señaló claramente que la investigación que llevó a cabo este primer fiscal provincial, más la revisión del fiscal superior, fue una investigación deficiente, así, con sus letras, una investigación mal llevada, una investigación que no profundizó ni aportó prueba alguna que definitivamente pues escarbara más y más un delito tan grave como el lavado de activos. O sea, fue una investigación superficial, deficiente, y por lo tanto no se puede garantizar como defensa de un principio tan importante como el ne bis in idem, cuando esta investigación, 1, fue deficiente y 2, no se pronunció por el fondo de una investigación tan grave como el lavado de activos. Y el Tribunal Constitucional señaló pues que no se daban los requisitos del ne bis in idem. ¿Esto qué significaba? Que no se profundizó la denuncia, no se profundizó, se llevó deficientemente, y los actores que participaron en esta primera investigación no son los mismos con el cual el fiscal Rojas en esta nueva investigación había aperturado una investigación preliminar, ya no solamente contra la señora Nadine Heredia, sino contra diversos personajes, como su hermano, su mamá, su comadre y amigos, ¿no? Que habían sido partícipes justamente de este lavado de activos.
que hoy se está investigando en otra fiscalía también. Entonces, el Tribunal Constitucional zanjó una tercera contradicción que era materia de defensa de la señora Nadine, o fue no solamente materia de defensa, sino fue la piedra angular de toda su defensa. Ella argumentaba que se había violado su debido proceso, el debido proceso, porque había sido ella investigada durante 4 años, no le encontraron nada, y además acá manifestaba la defensa de la señora Nadine Heredia que se estaba violando el principio del nebe sin idem. El Tribunal Constitucional ha zanjado esta situación y ha señalado que no se cumplen los requisitos del nebe sin idem porque la carpeta fiscal, la primera carpeta fiscal y su confirmatoria por un fiscal superior no cumplía con los requisitos procesales ni legales porque había sido completamente deficiente. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retornar ya con los 3 últimos puntos de esta sentencia tan importante del Tribunal Constitucional. Vamos a seguir analizando y vamos a responder también preguntas del público. Retornamos. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Christian Armand, mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos, únicos momentos. Ya. Bien, vamos a analizar los 3 últimos puntos de la sentencia, la cual vamos a profundizar el día lunes o miércoles con el doctor Carlos Mesía, es presidente del Tribunal Constitucional. Hoy estoy haciendo un pequeño análisis bien resumido de la sentencia, que tiene 57 páginas, por si acaso, tiene 57 páginas. Hemos resumido y hemos resaltado 6 puntos que desde mi punto de vista son muy importantes tenerlo presente, porque es el corazón de la sentencia, es el corazón de la sentencia. Bien, el cuarto punto, que fue materia de contradicción y también de análisis y de resolución por el Tribunal Constitucional, es: el habeas corpus debe otorgarse solo a una persona y no tiene efectos colectivos. Esta contradicción o esta intervención del Tribunal Constitucional fue muy importante. ¿Saben por qué? Porque la Sala Superior, la Sala Penal Superior, cuando resuelve la apelación del habeas corpus, que salió fundada en primera instancia, la Sala Penal Superior confirmó la sentencia, y por lo tanto ahí ya terminaba el habeas corpus porque había sido favorecido, o favorecía en este caso a la demandante. Entonces, el Procurador Público del Ministerio Público, ¿qué hizo? Pidió una aclaración a esta sala penal y les manifestó si esta sentencia favorable a la señora Nadine Heredia también le favorecía a los demás investigados. ¿Esto qué es? ¿O a quién se refería? A su hermano, a su mamá, a su comadre y a Martín Belaunde, al hermano de Martín Belaunde. Eran como 12 personas. Si también esta
sentencia de habeas corpus favorable también le favorecía a estas personas. La sexta sala penal, de manera increíble, fallo que ellos después, estos 3 vocales de esta sala penal, defendieron con una pasión muy fuerte, manifestaron que sí, que esta sentencia de habeas corpus sí favorecía increíblemente, no solamente a Nadine, sino también favorecía a su hermano, a su mamá, a su comadre, a Martín Belaunde, a su hermano y a todos los procesados. Increíblemente. Entonces, dice, el habeas corpus sí es extensiva a todos ellos. Entonces, eso fue un punto también en materia de apelación y de contradicción por parte de la Procuraduría Pública, del Ministerio Público, y por lo tanto también fue materia de discusión en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional al respecto? El Tribunal Constitucional manifestó que los efectos de una sentencia de esta naturaleza, en este caso del habeas corpus, no se extiende a quienes no forman parte del proceso. Y agregó, porque hay una jurisprudencia al respecto, que por excepción sus efectos sí pueden extenderse a terceros cuando hay ciertas circunstancias excepcionales, ¿no? Entonces, para eso se requiere también requisitos. Pero el Tribunal Constitucional dijo un momentito, el habeas corpus es personal para quien lo plantea. Si tú quieres valerte de los efectos de ese habeas corpus, tú, o tienes que haber participado como codemandante, o tienes que haber participado en el proceso también de investigación, o en todo caso lo has debido plantear conjuntamente de manera acumulativa. Pero si no pasa este requisito, definitivamente el habeas corpus no podía favorecer a terceras personas, sino simple y llanamente a quien lo interpuso. Y entonces, de esta manera, el Tribunal Constitucional zanjó un tema muy importante que significaba que este habeas corpus no se podía extender a terceras personas que no formaban parte del proceso, ni que habían sido investigadas. Increíble. Habían personas que nunca habían sido investigadas, pero se habían sido favorecidas con este habeas corpus. Entonces, el tribunal aclaró esto y la sexta sala penal realmente han quedado mal parados ahí los 3 vocales. ¿Quiénes son? Los vocales Óscar Sumar Calmet, Juan Emilio González Chávez y Emilio Vigo. Bien, el quinto punto señala el Tribunal Constitucional. No correspondía un habeas corpus para este tipo de acciones, sino correspondía un amparo. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Nosotros los abogados, cuando nos llega un caso de violación de derechos constitucionales, analizamos el tema, analizamos el problema y nos vamos por el amparo o nos vamos por el habeas corpus. Cuando está en juego la libertad de una persona, la libertad individual, por una prisión pues, abusiva o por la desaparición de una persona, definitivamente ahí, a ojo cerrado, es un habeas corpus. Pero cuando se protegen diversos derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la herencia, a trabajar libremente, a participar en la vida política del país, en fin, a todos los derechos señalados en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, ahí es el amparo. Pero ¿qué pasó? La señora Nadine, sus abogados, mejor dicho en este caso sus abogados, interpusieron un habeas corpus argumentando la violación del debido proceso, que es una garantía protegida por el amparo, pero se escudaron y amarraron a este habeas corpus la violación del principio del ne bis in idem. Entonces, al amarrar este principio con el debido proceso, prácticamente el Tribunal Constitucional
desde mi punto de vista, debió declarar improcedente de plano esta habeas corpus, porque no era la acción correspondiente, sino era un amparo. Pero para no dejar desprotegida, en este caso, a la demandante, optaron por una figura que se llama la reconvención. O sea, reconozco el error, le digo el error en la cual han cometido la defensa de la señora Nadine, y le digo en la sentencia, porque está en la sentencia, que la acción que corresponde a esta clase de denuncias o de demandas, cuando se trata del debido proceso, es un amparo. Pero aún así, como está amarrado al principio del ne bis in idem, ok, por ese principio te voy a aceptar el habeas corpus. Pero eso no significa que esté bien. Eso no significa que esté bien. Te lo acepto para pronunciarme por el fondo del asunto. Pero eso sí, corrijo, y la misma sentencia del Tribunal Constitucional, amigos, corrige en la última parte de la sentencia y dice que esta demanda de habeas corpus, o este recurso de habeas corpus, ya no debe entenderse como un habeas corpus, sino debe entenderse como un amparo. Acá señala en la parte resolutiva. Dice, la demanda promovida por doña Nadine Heredia, que debe ser entendida como una de amparo y no de habeas corpus. Increíble, miren, increíble. Esta es una corrección muy importante que el Tribunal Constitucional, con muy buen criterio y para evitar justamente que esta demandante quede desprotegida, se pronunció por el fondo del asunto y se pronunció con una sentencia, desde mi punto de vista, muy importante para nosotros, los abogados, y para el país. Quiero terminar mi intervención de este análisis resaltando dos hechos. Miren, el Tribunal Constitucional también ha señalado cómo quedan los fiscales que han intervenido en estas investigaciones deficientes, ¿no? Los fiscales, ambos apellidos Castañeda, Eduardo Castañeda Garay y Mateo Castañeda Segovia, tomen nota de esos nombres, archivaron en primera y segunda instancia la primera investigación a la señora Nadine entre el año 2005 y 2009. El Tribunal Constitucional, al haber señalado que esta investigación fue completamente irregular, deficiente y que atenta contra la sociedad por un delito tan grave, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos fiscales deben ser investigados y sancionados. Yo creo que es una medida correcta, porque si nosotros estamos buscando romper con la corrupción, luchar contra el crimen organizado, luchar contra la inseguridad ciudadana, primero tenemos que comenzar llamándole la atención a nuestros fiscales, a nuestros jueces y a nuestros policías. Creo yo que este es un buen llamado de atención del Tribunal Constitucional ante estos fiscales que incumplen su labor funcional, que es hacer una buena investigación, una buena denuncia y una buena formalización de denuncia ante el juez penal, y no irse por las ramas y tratar de proteger indebidamente derechos de personas que se ha comprobado hoy que deben ser investigadas. No digo que son culpables todavía, deben ser investigadas. El Tribunal Constitucional ha señalado en su sentencia que todo vuelve a fojas cero y por lo tanto el fiscal debe continuar con la investigación. Deben continuar con la investigación de este delito de lavado de activos en la cual están incluidos todos sus familiares. Nadine Heredia, su hermano, su mamá, su comadre, Belaunde, toda la familia Belaunde y todos los que han aportado dinero de dudosa procedencia en la campaña política de Ollanta Humala en el año 2005 al 2011 inclusive. Bien, termino manifestando que para mí creo que esta responsabilidad que el Tribunal Constitucional ha señalado también debe recaer en los 3 magistrados de la sexta sala penal, señores Óscar Sumar Calmet, Juan Emilio González Chávez y Hermilo Vigos, quienes confirmaron este habeas corpus en favor
de la señora Nadine Heredia, y es más, ampliaron sus efectos a terceras personas que nada tenían que ver en el asunto, protegiendo la corrupción. Bien, entonces, dicho esto, hemos hecho un pequeño resumen de esta sentencia muy importante que marca, desde mi punto de vista, un antes y un después en esta investigación, que va a continuar ahora sí con un nuevo fiscal. Esperamos que el fiscal de la Nación nombre a un buen fiscal que haga una muy buena investigación y llegue a buen puerto, ¿no?, con la denuncia correspondiente, porque hoy sí ya tiene suficientes elementos probatorios, no solamente para aperturar, sino para hacer una denuncia, una formalización de denuncia contra los que resultan responsables por este delito tan grave que es el lavado de activos. Muy bien, entonces vamos a retornar la próxima semana, ya sea en coloquio o en nuestro programa Agenda Constitucional, esta vez sí con el maestro universitario y expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mejía, donde vamos a analizar ya a profundidad esta sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, amigos, muchas gracias. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Christian Armand. Mucho más para tu elegancia. El estilo que tu imagen necesita. Trajes perfectos. Únicos momentos. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos.